7:06 de la mañana, ya tenemos el contacto con el asambleísta Patricio Chávez, miembro de la comisión, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, Omar Jaén le saluda. Estoy con Camila Piedrahíta, gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Asambleísta, a ver, en su comisión se cocinó, se preparó y se aprobó el informe que ahora está generando bastante debate, por ponerle un término agradable, porque hay unos sectores que están bastante enojados. A ver, al país, asambleísta, ¿qué es lo que la Comisión de Transparencia aprobó con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Buenos días. Muy buenos días, Omar. Un placer siempre estar con ustedes en este medio. Como ustedes recordarán, a finales del mes de mayo, el ministro de Economía se presentó ante el Pleno para explicar al pueblo ecuatoriano sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después de esta intervención, que el 80% habló del plan económico, más no del acuerdo en mención, pues la Asamblea Nacional, recordará usted, tomó la decisión, tomaron dos decisiones. La primera es de que se realice un proceso de fiscalización a través justamente de esta mesa, la cual yo presido, que es la de transparencia, que es, valga la redundancia, busca esta acción de fiscalización, es de transparentar este proceso, lo que no se lo encontró en la comparecencia del señor ministro. Número uno. Y recuerde también usted que se emitió una resolución de la Asamblea en la cual, que es la resolución 2023-2025-39, en la cual le obliga al señor ministro, al Ministerio de Finanzas, a entregar incluso de manera certificada toda la información perteneciente o correspondiente a este proceso de firma. Creo que es lo menos que necesita el pueblo ecuatoriano, de saber de qué manera y cómo se están administrando no solamente sus dineros, sino además sus responsabilidades a futuro cuando contraemos una deuda. Y esto debe ser totalmente transparente. No sé si alguien del pueblo ecuatoriano o la señora que me precedió estaría o estará de acuerdo en que se transparente esta información. ¿Qué es lo que ha hecho esta mesa de fiscalización a lo largo de estos 2 meses, arduos 2 meses, con pedidos de información, con comparecencias de las autoridades y obviamente habiendo invitado a muchos, pero muchos actores de la sociedad civil involucrados en este análisis? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es llegar a conclusiones que permitan y le permitan conocer al pueblo ecuatoriano cuáles son los verdaderos escenarios y entretelones que se tiene y que se espera con la firma del fondo. Ojo, aquí nadie está en contra de que el país se endeude a bien para poder realizar inversiones que nos permitan justamente salir de esta crisis económica, social y de seguridad. Sería una locura pensar que existe una motivación política o politiquera para obstaculizar el desarrollo del país. Más bien habría que preocuparse de que aquellas personas que toman estos criterios, qué intereses tienen para encubrir o no permitir que el pueblo conozca cuál es la verdadera situación de este acuerdo con el Fondo Monetario. Asambleísta, a ver, solamente para que lo tengamos claro, en la comisión se elaboró un informe, este informe llegará al Pleno de la Asamblea. En ese informe, ¿se plantea o no declarar ilegítima la deuda? ¿Sí o no? Por supuesto, pero hay que entender en su verdadero contexto qué es plantear ilegítima una deuda. Yo le voy a poner un ejemplo muy coloquial. Yo estoy en una situación familiar económica preocupante, tengo deudas con el banco, no le puedo pagar al banco, no puedo, por ende, pagar la pensión de hijo del colegio de mi hijo. Estoy desesperado y no puedo pagar los medicamentos de mi otro hijo. ¿Qué es lo que yo hago como padre de familia?
Pues obviamente voy al banco y el banco me dice, no le voy a dar más dinero porque usted ya me está debiendo dinero y además ya me ha empeñado su casa. Entonces yo voy donde un usurero y el usurero me dice, yo te voy a dar dinero, pero te voy a dar dinero no para que compres las medicinas, no para que compres pagues la pensión de tu hijo, sino para que le pagues la deuda con los intereses al señor que está al lado mío. Es decir, de todas maneras, no vas a solucionar tu problema, pero por lo menos teóricamente ya no le vas a deber al señor que está o que es dueño del banco. En este sentido, yo realizo esto bajo un procedimiento que no contempla la normativa y no solucioné mi problema. Entonces hay un rector que viene y dice, señor, quiero analizar cómo usted realizó esta operación porque no solucionó el problema puntual para el cual utilizó este canal, en este caso, el canal del Fondo Monetario Internacional, que tiene reglas, la constitución de cómo endeudarse, y si yo no lo cumplí, pues nosotros como mesa de transparencia tenemos que advertir esto. El advertir no significa que estamos en contra, que no se haga un préstamo legítimo, y la ilegalidad obviamente determina no que simplemente nos declaremos en default, que no se pague las deudas o no se honre las deudas que tenga el país, sino que se corrija y se hagan todos los procedimientos como determina no solamente la ley, sino la Constitución. Lamentablemente el país se ha acostumbrado a vivir con la teoría de los hechos consumados. ¿Qué significa esto? Cometemos una irregularidad, una arbitrariedad, una ilegalidad, pero decimos, pero ya está hecho, no hay problema, el país lo necesita y vamos adelante, hagámonos un poco los de la vista gorda, pero vamos adelante. Cuando uno toma esta actitud, al siguiente paso va a seguir cometiendo las mismas arbitrariedades hasta que alguien, por lo menos un organismo de control o de fiscalización, como lo es esta mesa de transparencia, le diga, señores, aquí hay un problema y ustedes tienen que corregir. Es básicamente esta la idea. Asambleísta, muy buenos días. Camila Piedrahita lo saluda. Yo quisiera saber cuáles son las características que reunió este acuerdo para que hayan llegado a la conclusión que es ilegítimo. Claro, la primera, y no menos importante, pero la primera, que es que la firma con el Fondo Monetario Internacional incumplió con la obligación contenida, como se lo mencionaba, en los artículos 418 y el 419 de nuestra Constitución. ¿Qué dicen estos artículos? Estos artículos imponen la obligación del presidente de la República de informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que se suscriban, por indicación precisa de su carácter y su contenido. Este acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, que posee características de un tratado internacional, debía ser previa a su firma, debía ser aprobado por la Asamblea Nacional. Desde allí ya tenemos la primera irregularidad. Y de la misma manera, el gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Economía incumplieron expresamente la resolución, la que le había mencionado, la 2023-2025-039, expedida por la Asamblea Nacional, que le obliga al gobierno nacional justamente a cumplir con estos artículos del 418 y el 419. En conclusión, el primero antecedente que nosotros encontramos, que es que simplemente el gobierno ecuatoriano cumplió con la obligación de pedir autorización a la Asamblea Nacional para la firma de este acuerdo, más aún cuando existe una resolución expresa emitida por la Asamblea. El segundo punto es que el Fondo Monetario Internacional, todos conocemos, es una organización financiera internacional de las que pertenece adjunta a las Naciones Unidas. Es decir, en otras palabras, la finalidad de asegurar, ellos tienen la obligación de asegurar el sistema o la estabilidad del sistema financiero internacional, y debe obligatoriamente precautelar los derechos humanos, apoyando
en primera línea al desarrollo económico sostenible de cada Estado miembro. En la práctica, lo que se ha visto, analizando desde la A hasta la Z de este informe, que podemos advertir que aquí pasa todo lo contrario. Uno, las políticas que se profundizan en este proceso y que obligan hoy por hoy al Ecuador, prácticamente profundizan la desigualdad, profundizan la inequidad social, política, económica, y en este caso lo podemos ver. No es una coincidencia las medidas que se han tomado últimamente en cuanto al alza del IVA, en cuanto a quitar los subsidios de gasolina. Se vienen algunos más que hay que leerlos nada más. Ya está, creo que al inicio trataban a este acuerdo como un documento reservado y no es así. Esto es un documento público que todos y cada uno de los ciudadanos lo pueden analizar. Es decir, está claro que el Fondo Monetario Internacional está contradiciendo sus principios, pues al ser parte de las Naciones Unidas y ser una base de sustento para el desarrollo económico de los países. Por lo contrario, está violentando incluso los derechos humanos de los pueblos que están justamente acercándose en solicitar de este apoyo económico. El tercer punto, hay que entender que este préstamo, como ya lo habíamos dicho, concedido al Estado ecuatoriano, no tiene la finalidad de financiar gasto social o intervenir en desarrollo económico, social, cultural, económico o de seguridad que tanto lo necesita en este momento el país. Lo que sí tiene la finalidad es de que esta deuda que se está generando vaya a pagar incluso préstamos anteriores del mismo Fondo Monetario Internacional y también préstamos que fueron adquiridos por otros acreedores del Estado. ¿Qué significa? Que este préstamo va a servir netamente para pagar más préstamos. El cuarto punto es... Perdón, sí, le escucho. Sí, asambleísta, con la conclusión a la que llega y que usted nos está detallando de este informe, ¿esto daría paso a un juicio político al ministro de Economía? Por supuesto, porque en el caso del señor ministro, está clarísima la inobservancia. Usted sabe que un juicio político justifica cuando el funcionario público ha incumplido en sus funciones. Aquí la responsabilidad del ministro de Economía se enmarca justamente en lo establecido en el artículo 131 de la Constitución, porque él inobservó el cumplimiento expreso del mandato, ojo, aquí digo, constitucional, que requería la autorización de la Asamblea para la firma de este acuerdo, y al no haber también cumplido con lo dispuesto en los artículos 418, 419 de la resolución y también la resolución expedida, la número 039. De esta misma manera también se observa la inobservancia de estándares establecidos en la Constitución sobre el endeudamiento público. Estos obviamente elementos y muchos otros más que se observan en el proceso, porque nos alargaríamos más del tiempo pertinente para esta entrevista, pues determinan esta responsabilidad. Y hay que decirlo, la mesa legislativa está compuesta por 9 comisionados. De estos 9 comisionados, 4 pertenecen a la Revolución Ciudadana. De allí tenemos 2 comisionados de Pachacutic, un comisionado de el Partido Social Cristiano, un comisionado de parte del partido, del partido Avanza y un comisionado del partido Construye. Es decir, hay una diversidad. Usted sabe que para aprobar un informe se necesitan nuestra mayoría simple que sean al menos 5 votos. Todos, absolutamente todos los comisionados, es decir, coincidimos en todas las recomendaciones y conclusiones que se tomaron justamente al constatar todo lo que se encontró en este informe que tiene más de 120 páginas. Asambleísta, para retomar el tema, ¿esto cuándo va a llegar al pleno de la Asamblea?
Bueno, esto tiene que seguir el debido proceso. Nosotros entendemos que el informe ya aprobado, ya fue enviado al señor presidente de la Asamblea. Esto tiene su debido proceso. El señor presidente tendrá que meterlo justamente en la agenda del Pleno. Entiendo que en función pues, de todos los temas que tienen que atender, estimo que deberá llegar la próxima semana a la Asamblea. Ahora, Asamblea. Pues de allí tiene este proceso de que tiene que ser debatido. Luego, disculpe. Tiene que ser debatido, asambleísta, no en el Pleno de la Asamblea como tal. Sí, justamente el presidente lo manda a la Asamblea lo debate. Si es que aprueba o no el informe o lo archiva, pues de allí pues se va para la Comisión de Fiscalización. Si es que se recomienda en el Pleno el juicio político o las recomendaciones que se envían en este informe, pues entonces la Comisión de Fiscalización tendrá que aprobar o no aprobar en el caso del juicio político, y luego pues nuevamente se enviará a la Asamblea para que la Asamblea apruebe el juicio político, y de allí pues sería otra historia. Asambleísta, pero básicamente este es el proceso. Por supuesto. Ahora, para cerrar y para dejarlo bien claro, usted hace unos minutos acaba de decir que la intención de esta comisión, al detectar todas estas irregularidades, es que se corrijan en el proceso. La pregunta es, si se alcanzan los 70 votos en el Pleno de la Asamblea y se aprueba este informe, ¿hay alguna posibilidad de que se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o eso no está en el radar? Mire, recuerde que este último préstamo es de $4,000 millones, los cuales no se han entregado en su totalidad. El primer desembolso fue de 1,000 millones. De los 1,000 millones, el señor ministro no pudo decir con certeza en qué se los utilizó. Lo que sí nosotros, a través de nuestro proceso de análisis, investigación y fiscalización, se determinó que de esos 1,000 millones, 800 automáticamente se dirigieron a pagar un préstamo express que habíamos recibido de la CAF, e incluso esos 200 millones no se los pudo desglosar. Es esa nuestra preocupación, porque en noviembre tendremos que cumplir con nuevos condicionamientos que se ha puesto por parte del Fondo Monetario en este informe, para poder recibir 500 millones más. Y de ahí a lo largo de estos meses hasta el año 28 iríamos recibiendo los 3,000, los 2,500 millones, los 3,000 millones en este momento. Es esta nuestra preocupación de que se corrija, justamente el direccionamiento del endeudamiento de nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, que no se nos imponga en qué nosotros debemos ocupar ese dinero, que por constitución debe estar dirigido justamente a mejorar la economía del país y no a pagar deuda anteriormente constituida. Es por esto que nuestra preocupación es justamente advertir, recomendar, exhortar primero al gobierno ecuatoriano que cumpla con la normativa, con la Constitución. 2, que transparente los destinos a los cuales van a ser utilizados y no simplemente se utilice este dinero como un salvavidas que salve políticamente en un año electoral al gobierno de turno. Esto es irresponsable con el país y más aún en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Perfecto. Hemos tenido al asambleísta Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Transparencia. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.